Bueno, el balance es complicado porque se trazaron muchos objetivos, tuvo mucha expectativa de que el sector iba a repuntar, de que de alguna manera iba a ser uno de los motores del crecimiento económico que el país necesita. Como nosotros decimos siempre, la construcción es el termómetro de la economía, por algo es madre de industrias. La construcción, si tiene una caída, inmediatamente después la economía tiene una caída. Esto es estadístico a nivel mundial, con lo cual un repunte de nuestro sector en este año obviamente hacía pensar que también a posteriori la economía iba a tener un crecimiento. Y la verdad es que eso no ocurrió. Venimos con valores interanuales negativos, en junio alrededor de un 23%. Eso ha ido decayendo porque ya el año pasado también venía decayendo la actividad. En octubre tenemos una variación negativa de un 13% del ISAC y por otro lado tenemos una variación negativa también de lo que es nuestro verdadero termómetro, que es la mano de obra. Se han perdido muchas fuentes de trabajo. Bueno, de hecho Gerardo Martínez lo está dejando en estos días muy claro. Ha habido muchas expectativas, se ha trabajado mucho con el gobierno nacional en que la obra pública tenga un repunte y se trabajaron en cuestiones administrativas para que los contratos se pongan en línea, pero la realidad indica que eso, más allá de los papeles que se avanzó o la parte administrativa, en la práctica la realidad de los pagos y de los contratos en marcha no ha ocurrido o está ocurriendo muy lentamente. Y el gran dinamizador o el gran generador de la obra pública siempre es el Estado Nacional, por una cuestión lógica de envergadura de los números que maneja el presupuesto nacional versus a presupuestos provinciales o municipales que son mucho menores. En el gobierno nacional se habló del plan de obra pública más ambicioso de la historia, algo que escuchamos en varios funcionarios del gobierno nacional, pero que por lo pronto ha quedado solo a nivel discursivo, porque en la realidad todavía se ve muy poco de esto. Justamente, pero es un programa ambicioso, ¿no? Después la realidad es lo que marca la cancha. Nosotros, por supuesto que estamos totalmente de acuerdo con los programas ambiciosos de inversión en infraestructura. De hecho, hemos organizado jornadas, hemos hecho trabajos académicos en donde hemos puesto a disposición del Estado y los hemos mostrado en nuestras convenciones anuales de la necesidad de la inversión en infraestructura para que el país crezca. Es algo que está estudiado en detalle, sector por sector, los diferentes porcentajes de inversión que necesitamos en el país para que esto ocurra. En eso nosotros apoyamos y, por supuesto, totalmente de acuerdo. Ahora bien, hay que coordinar esas acciones. Acá en el país tenemos 4 ministerios que hacen obra pública. El Ministerio de Educación hace obra pública, escuelas. El Ministerio del Interior hace viviendas y obras públicas. El Ministerio de Transporte hace las obras de ferrocarriles y las obras viales, por ejemplo, y las portuarias. Y el Ministerio de Energía también hace obras públicas, con lo cual coordinar todas esas acciones en un plan es mínimamente en un inicio de gestión complicado, con lo cual no estamos viendo todavía las realidades que ese ambicioso plan nos marcan. Y por otro lado también vemos la realidad provincial. La realidad provincial nos dice que en 2016 nosotros hemos publicado nuestros trabajos al respecto, en donde a junio de 2016 el gobierno provincial ha invertido en obras públicas el 16,20% de su presupuesto, con lo cual solamente con ese número te das cuenta de que en realidad las inversiones públicas en infraestructura y en escuelas, viviendas, etcétera, este año no han sido plasmadas en la realidad. Y otro de los puntos a analizar en esta cuestión es, ante el freno de la inversión pública, ¿cómo reacciona la inversión privada? Uno puede decir que queda cierta estructura latente para que los privados desarrollen emprendimientos e inversiones que tengan que ver con la construcción, pero esto no funciona tan así
como uno lo puede llegar a pensar, sino que ante la caída por el contexto, a veces internacional, a veces regional y a veces nacional de la construcción, también cuando cae la inversión pública, la inversión privada también muestra una retracción. A ver, la Cámara, podemos dividirla, en realidad la Cámara es nacional, pero cada provincia tiene su situación puntual por cuestiones políticas y por cuestiones económicas regionales, ¿no? En realidad, en todo lo que es el interior del país, a excepción de los grandes centros urbanos, la obra pública es lo que mueve el sector. No hay empresas importantes en el interior que no sean de obra pública, ¿no? Porque el mercado es de obra pública, porque no hay demasiada inversión privada. En la inversión privada que hay, que es a lo que vos me preguntás, nosotros lo que vemos es un efecto como el de la economía, es decir, la economía cayó y la inversión privada también. La realidad es que tampoco hay reglas claras para la inversión privada, lugares en donde se pueda construir, está en debate también permanentemente si edificios sí, si edificios no. No tenemos de alguna manera una clara línea de en donde estamos todos de acuerdo en que se invierta y que se genere un polo de inversión. En el caso de la ciudad de Paraná, creo que existen ámbitos en donde puede haber un crecimiento de común acuerdo y un consenso con los colegios. Nosotros somos parte, por ejemplo, en conjunto de instituciones de la industria de la construcción, el Foro de Instituciones de la Industria de la Construcción, que hicimos junto con los 5 colegios de profesionales y con la UOCRA y con el Colegio de Martilleros también, en donde creo que si nos sentamos todos en una mesa nos podemos poner de acuerdo y la ciudadanía también puede quedarse tranquila y saber en dónde invertir sus ahorros eventualmente cuando así lo desee. Y otra de las preguntas que le hicimos a Iván Sech tiene que ver con la cuestión de los municipios y la obra pública. En la provincia de Entre Ríos se ha hablado mucho en los últimos tiempos sobre cuál es el rol de los municipios, qué programas nacionales llegan a cada municipio dependiendo del color político o no de cada uno, pero lo cierto es que muchas veces las inversiones que pueden llegar a hacer los municipios son muy menores ante los presupuestos de un Estado provincial o del propio gobierno nacional. Y la realidad es que los municipios hacen lo que pueden con los pocos recursos con los que cuentan, ¿no? No podemos comparar una escala municipal, a excepción de ciudades como Paraná y Concordia, con una escala provincial y menos aún con una escala nacional. Lamentablemente se necesita mucho, tanto los municipios de la provincia como la provincia de la nación. Cuando de alguna manera la marea no viene desde un lado muy clara y con todo el mundo trabajando en ese sentido, y lamentablemente es como el municipio sería una especie de motor fuera de borda que te puede llevar contra la marea, pero no alcanza. La verdad es que lo que cambió al respecto es la publicación en medios vía internet de las licitaciones. Como nosotros decimos, eso es insuficiente para tener una verdadera transparencia en el marco de obra pública. La verdadera transparencia en la obra pública se inicia con un buen proyecto. Esto es parte de la jornada que tenemos el día de hoy. Los buenos proyectos, esto es como cuando vos en tu casa vas a contratar a alguien que te haga determinado trabajo. Si no está perfectamente definido cuál es el trabajo que tiene que hacer, puedes tener presupuestos diversos, unos caros y otros bajos, y cada uno te va a explicar sus motivos. Ahora, cuando vos definís perfectamente qué es lo que hay que hacer, es muy difícil que haya tanta divergencia. Con lo cual, lo primero es que el Estado, lo mismo que en lo privado, haga buenos proyectos con la mayor cantidad de detalles posibles. A partir de ahí se inicia un marco de transparencia. Por supuesto, incluye todo el proceso licitatorio, el proceso de adjudicación y todo lo que tiene que ver con el proceso administrativo, sobre todo de gestiones de expedientes, de pagos, de tener en cuenta las obras en las leyes que se sacan de presupuesto para que no existan problemas en la continuidad de las mismas, de que por supuesto estén los recursos abocados al pago de los certificados y de que de esa manera fluya y el capital de trabajo o los intereses que las empresas tengan que pagar por financiarse sean los menores posibles y la obra marche en tiempo y forma y la ciudadanía
pueda hacerse de esa obra lo más pronto posible. Eso es un proceso de transparencia, si vos querés, completo, que hoy lamentablemente no ocurre y que con una sola medida, como es la publicación en Internet de los pliegos para las obras públicas, no alcanza. Y otra de las cuestiones a tratar en este tema es el tema de la inflación. Muchas veces se licita una obra a un precio y se termina pagando mucho más, a veces el doble o el triple de lo que se pensó en un momento. Pero esto tiene que ver con el paso del tiempo, el retraso muchas veces de los gobiernos y distintas gestiones en el pago de los certificados de obra, y esto impacta inevitablemente en el costo de la obra y en el precio final que sale cada obra pública. Por eso le preguntamos a Iván Sech cómo es el tema de la inflación y cómo impacta directamente la inflación en la construcción. Sí, la inflación complica a todos los sectores. Obviamente el nuestro no escapa a la excepción, con inclusive la salvedad, si vos querés, de que la construcción es uno de los pocos sectores que cotiza un bien y que tiene todas las variables que pueden hacer que ese bien se termine a futuro, es decir, presupone situaciones y debe ejecutarlas en función de esa presupuestación en situaciones que en algunos casos demoran años, con lo cual, digamos, todo este proceso inflacionario en nada ayuda a esa posible situación y a ponerse objetivos inclusive de eficiencia, ¿no? Digamos, por supuesto que uno tiene los objetivos de eficiencia en su organización, pero si vos sos muy eficiente, pero tardás un mes más en cobrar, un interés de un 2,5%, de un 3% mensual, te tira abajo toda la eficiencia que has podido lograr, con lo cual el proceso inflacionario lamentablemente tira por la borda muchos esfuerzos y orienta de alguna manera negativamente a la obra, ¿sí? Y otro de los temas que más se habló en este 2016 en relación a la construcción y a la obra pública es la posibilidad de establecer asociaciones público-privadas, que inversores privados directamente inviertan y obtengan una renta sobre la obra pública y el uso posterior que se le da a las obras. Un sistema que en Latinoamérica se está utilizando mucho y que todavía en la Argentina no se ha empezado a utilizar, pero ya se sancionó una ley en el Senado de la Nación que tiene que ver con este tema. Sí, concretamente las asociaciones público-privadas a nivel mundial, como para que tengamos una idea, ¿no? A nivel Latinoamérica, las asociaciones público-privadas significan el 32% de las asociaciones público-privadas de todo el mundo. Es decir, Latinoamérica ha evolucionado mucho en este mecanismo de ejecución de obras o de inversión pública. El PBI de América Latina en ese contexto, en la construcción, es del 9%, es decir, estamos muy por encima de lo que debería ser la realidad en asociaciones público-privadas en Latinoamérica. Y Argentina sin jugar todavía, es decir, recién ahora Argentina, a través de la sanción de esta ley de asociaciones público-privadas, va a empezar a tener ejemplos que por supuesto tardan años también. O sea que, para poner en claro, Sebastián, no es algo que de la noche a la mañana va a salir a cubrir el bache, si vos querés, de los presupuestos nacionales que antes tenían de alguna manera, con los precios de los commodities y el superávit fiscal, la posibilidad de ejecutar obra con el bolsillo de hoy, digamos, y sin endeudamiento y sin tener una posibilidad de pagar una obra en el transcurso de los años. Hoy hay que buscar otras herramientas. Una es el endeudamiento, por supuesto, del Estado, tanto nacional como provincial, para que varias generaciones paguen una obra y no esta y la disfruten próximas generaciones. Pero por supuesto las asociaciones públicas-privadas también es otro mecanismo en donde el privado propone, el Estado dispone, y por supuesto las reglas claras también. Las buenas prácticas en transparencia de las que hablábamos recién también se tienen que dar en las asociaciones público-privadas. Para esto la ONU, por ejemplo, tiene ya un manual de buenas prácticas que ha puesto a consideración de varias organizaciones, entre las que está la FIC, que es la que representa a todas las cámaras
de América. Y bueno, en eso también estamos participando, tratando de dar nuestras opiniones y tratando de que cuando las buenas prácticas de alguna manera se generalicen, sean con el convencimiento de que están bien aplicadas, ¿no?